Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Disfruta de una experiencia gastronómica única en Restaurante Bolívar. Tradición, vanguardia y productos de primera calidad se unen de la mano en el corazón de Madrid. Restaurante Bolívar ofrece sabores, aromas y un trato único. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Con Paco Pérez, analista independiente, 91533-1851, WhatsApp 609-224-716 y nuestro chat de YouTube directo, Radio Intereconomía. Teníamos pendiente, Paco, 4 valores que te mencionaba yo antes de irnos a las noticias: Santander, BBVA, Grifols y Celnex. Y luego nos llamaba el oyente de nuevo durante el boletín, HelloFresh, que se había quedado un poco ahí a medias. Si le podemos decir algo más sobre HelloFresh. Vengamos con esto. Los 2 bancos, Santander, BBVA, Celnex y Grifols. Grifols para entrar, Celnex opinión. Santander nos decía si consideras por precio que está para entrar. Y BBVA, si llega a 7,44 más arriba, si crees que va a romper por arriba. Paco. Pensamos, bueno, esta semana, como bien sabéis, tenemos datos macro importantes, sobre todo para los bancos, para el sector bancario europeo. El jueves tenemos decisión de tipos. ¿Qué se espera? Pues la verdad que podemos tener inclusive una pausa y volver a subir 25 puntos en octubre, o inclusive 25 puntos ahora en septiembre y no subir más. Eso directamente va a beneficiar tarde o temprano a los bancos, porque cualquier subida de tipos a medio plazo en sus beneficios repercute y bastante, ¿no? Entonces, BBVA seguimos en tendencia claramente alcista. El último correctivo triangular lo ha perforado, ya está haciendo el pullback. Mi opinión sobre BBVA es que los 7,5 euros por acción los va a perforar de nuevo, es decir, simplemente va a terminar esta zona de lateral y va a ir buscando máximos, pero máximos ¿de qué año? Pues habría que irse ya a un gráfico, en este caso de velas mensuales, porque estamos buscando máximos y prácticamente los próximos objetivos serían los máximos de el año 2007, 2008, la antigua y gran crisis financiera que tuvimos. Es decir, en la última parte del año, inclusive primeros de 2024, lo podríamos ver en el entorno de 8 euros, ¿de acuerdo?, por acción. Santander lleva la misma tendencia, pero sus correcciones son diferentes en relación a precio y tiempo. Si os dais cuenta, la forma triangular correctiva de Santander es mucho más amplia. Eso quiere decir que actualmente la acción del precio en gráficos inferiores no es tan vertical alcista. Mi opinión personal es que este correctivo es previo a un impulso alcista. El lateral actual está consolidando y en cualquier momento, es decir, nada más que termine la corrección global que tenemos en el mercado, es decir, índices americanos y europeos, mi opinión es que vaya a intentar batir y sobre todo consolidar la zona de 4 euros, que la zona de 4 euros pues empezamos a tener ya precios antes del COVID, ¿no? Es decir, unos precios bastante razonables por la situación de resultados que está presentando, que como veis suelen ser bastante buenos cada trimestre. Otra de las que nos habían preguntado era Santander, Celnex y Grifols. Vamos a hacerlo rapidito, Paco, porque si no, no nos va tiempo mucho. Vale. Celnex. Muy bien. Celnex, gráfico actualmente correctivo, después de ir fabricando mínimos decrecientes durante los últimos años. No es uno de los activos que yo tendría ahora mismo
en zona de entrada. ¿Por qué? Porque acaba de romper el último soporte, la zona de 35 euros, y esa zona de 35 euros en cualquier momento el gráfico va a seguir buscando nuevos mínimos, ¿de acuerdo? Mi opinión sobre este activo no es muy positiva, ¿no? Y por último, Grifols, que es una de las sorpresas del año, es decir, desde que hubo un cambio en la cúpula, el activo y reducción de deuda, el activo ha fabricado una interesante estructura de máximos y mínimos crecientes, buscará en la parte final de año los máximos de primeros de año. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, la zona de corrección de los 2 tercios lo ha batido con bastante claridad. Ahora mismo lo tenemos en mínimo de un correctivo. Mi opinión personal es que este activo va a batir este correctivo y va a buscar la zona de 15 euros, 14,50 en la última mitad del año. Gráfico para mí optimista en la última parte del año. ¿Celnex la ¿Seguimos? Celnex nos quedaba, ¿no? ¿Celnex? No, Celnex te la acabo de analizar. Vale. Grifols, entonces. Sí. Grifols y Celnex son las 2 últimas que hemos analizado. Pues entonces HelloFresh, un poquito más, que nos decía el oyente, no sé muy bien, porque que nos habíamos quedado un poco a medias con HelloFresh. Vale, HelloFresh hemos dicho que actualmente necesita corregir el exceso de la subida actual, pero mi entorno es que irá buscando la zona de 35 euros. Fijaros cómo acaba de hacer un impulso bastante vertical después de terminar una zona de consolidación. Para mí, personalmente, corregir el exceso de subida y seguir buscando la zona de 32-33 euros por acción, ¿de acuerdo? En el medio plazo. ¿Seguimos? Vale, pues venga, vamos con más llamadas. José Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Quería consultarle sobre Citigroup. Tengo algunas acciones y me preocupa mucho porque veo que es un grupo que, bueno, pues cuantitativamente es muy importante, pero no para de bajar. Y yo pienso, pues con tipos de interés altos y al alza en la bolsa de Estados Unidos, ¿qué pasa con ese grupo? Porque estamos hablando de casi mínimos históricos, está en torno a los 40. Vamos, a veces es que pienso que va a acabar como Lehman Brothers. ¿Tiene alguna explicación el analista para que esto sea así de extraño desde mi punto de vista? ¿Qué opina el que debo hacer? ¿Mantener, salir y asumir las pérdidas? ¿O cuál sería su consejo? Muy bien, muchas gracias, José Pedro. A ustedes. Citi, cierre el viernes, 40,59 euros. Dime el ticket. Me sale una C solo. Que a mí no me salía tampoco, C. es raro. Una C me sale como ticket de Citigroup en Nueva York. No me sale tampoco ahora, no lo veo. ¿Con una C solamente de Citi no te sale? No, Citi es normal las 2 I, ¿no? ¿Cómo? Citigroup, vale, perfecto, ya está. Era más fácil de lo que creíamos. Muy bien, vamos a ver ese pensamiento pesimista de nuestro querido inversor particular. Muy bien, estructura. Pues estructura actualmente bastante deteriorada, muy bajista. Evidentemente, cuando una estructura lleva tantos mínimos decrecientes por dentro, evidentemente el fundamental no puede ser muy positivo, ¿de acuerdo? Aunque el sector bancario sea alcista en la mayoría de los activos. Es decir, zona triangular bajista técnicamente por precio, es decir, impresión para mí es que los mínimos los va a seguir proyectando. Cuidado con esta figura técnica de consolidación y de continuidad que nos podría llevar a objetivos de 35, 34 dólares por proyecciones de continuidad. Fijaros cómo el triángulo es claro después de un movimiento bajista, es decir, bajo, consolido, descanso, me enfrío y vuelvo a la carga. Lo siento por este inversor, pero el precio nos dice que el gráfico va a seguir haciendo mínimos decrecientes, ¿de acuerdo? Así que dentro de un sector bancario alcista, pues tenemos algunas manzanas podridas. Vale. María, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar por Inditex para ver si se puede entrar, si considera que se puede entrar. Soy inversora de medio y largo plazo, hoy ya llego tarde. Muy bien, gracias María. Inditex, protagonista esta semana, Paco, presenta el miércoles resultados. Efectivamente, miércoles, día importante, tanto 2:30 de la tarde, inflación americana, bastante importante, pero aquí en España tenemos a nuestro blue chip por excelencia, ¿no? Datos de resultados. Vamos a ver. Técnicamente muy alcista, estructura perfecta,
los resultados se esperan que de nuevo vuelvan a batir las estimaciones por precio. Vamos a ver, por precio, si esta inversora le gusta la especulación en el corto plazo, ¿de acuerdo? En el corto plazo acaba de hacer una estructura correctiva que ha terminado, es decir, deberíamos de haber entrado ya, porque ya es cierto que vamos con velas de retardo. Fijaros como aquí ha mini acumulado dentro del correctivo, ¿de acuerdo? Los máximos de 36, 37 los volveremos a ver seguramente, es decir, para medio y largo plazo es un activo que siempre recomendamos, ¿de acuerdo? No hay ninguna noticia fundamental ni macro, y menos por técnico, que indican que el gráfico va a perder su tendencia alcista, ¿de acuerdo? Técnicamente, vuelvo a repetir, debería haber entrado ya para tener ya una operación en gráficos diarios de swing trading en rentabilidad, pero en el medio y largo plazo somos optimistas con esta acción. Venga, una llamada más. José, buenos días. Hola, buenos días. Tengo comprada Repsol a 14.25. Quería saber qué recorrido tiene o si tengo que poner un stop loss. Muy bien. Muchas gracias. Un buen día. A usted. Repsol, Paco. Muy bien. Repsol, sector, ya no hablo de Repsol, sector muy beneficiado por el incremento del barril de petróleo, que prácticamente se nos ha ido un 20% en los últimos meses hacia arriba. Evidentemente, Repsol ha cogido el guante y ya está subiendo y bastante. Precio a 14.25. Bueno, si a él le gusta la especulación, para mí en esta zona debería de vender. Es decir, esta zona de venta, fijaros cómo la última parte fabricó 3 cabezas, es decir, zona compleja. ¿Qué quiere decir? ¿Va a batir a la primera esa zona? Pues mi opinión es que no va a batir a esa zona a la primera. Pero si comprimimos, nos encontramos con una estructura de medio-largo plazo bastante potente en la rentabilidad. Esta estructura me da a mí un poco de miedo. ¿Por qué? Porque si esta estructura es cierta, que tiene toda la pinta, quiere decir que el petróleo va a seguir subiendo. Y si el petróleo sigue subiendo, nuestro bolsillo, evidentemente, lo va a lamentar. Y si nuestro bolsillo lo lamenta, quiere decir que los tipos de interés seguramente los tienen que subir. ¿Por qué? Porque el petróleo, evidentemente, es de los que tiene una parte importante en la inflación. ¿De acuerdo? Tanto la directa como la subyacente, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque este patrón de medio-largo plazo alcista que proyecta Repsol indirectamente nos lleva al barril de petróleo. Nos vamos, Paco. Antes, en 30 segundos, dime un par de valores de que si el IBEX consolida y rebote va por los 10.000, como nos contabas al principio, ¿qué valores pueden ir de la mano? ¿Qué valores de la bolsa española pueden ser interesantes? Dime un par de ellos, menciónalos. Pues un par de ellos yo me quedaría con Banco Santander, que con respecto al BBV va un poco retardado, y dentro del sector viajes y ocio, pues yo me quedaría con Amadeus, que ha corregido bastante y esperaría buenos resultados a final del año. Pues con esa recomendación nos quedamos. Paco Pérez, analista independiente, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima, cuídate mucho, buena semana. Gracias a ustedes, como siempre, un placer. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Quieres formar parte del futuro del hidrógeno? El 28 de septiembre tienes una cita que no te puedes perder en Madrid. Conecta con las empresas, asociaciones y representantes más importantes del sector en el 4º encuentro sectorial del hidrógeno que organiza Ariema Energía y Medio Ambiente, con el apoyo de la Asociación Española del Hidrógeno. Puedes participar como patrocinador, expositor, ponente o asistente y disfrutar de descuentos especiales en pmh2.com o llamando al 91 804 5372. 91 804 5372. Únete a la revolución energética. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. El foro de la inversión en Capital Intereconomía. En el foro de la inversión de este lunes les vamos a presentar a una gestora, se llama Pacific Asset Management, y una de sus estrategias, Pacific North of South EM All Cap Equity. Está conmigo Lorenzo Parajes. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Que es Country Head en Campion Capital Iberia, que para que los oyentes os sitúen, desde Campion estáis empujando los productos de esta gestora, que es una gestora británica. Efectivamente, es una gestora británica, se creó hace 7 años en Londres y bueno, se dedican a gestionar, entre otros vehículos, 4 fondos UCITS. Uno de ellos, que es, digamos, el book insignia, es este fondo que te traemos hoy, que es North of South. Oye, háblame un poco de la gestora, porque 7 años es muy junior a comparación de otras muchas gestoras que ahora, muchas de ellas están cumpliendo 25 años solo aquí en España, pero que ya llevan una larga trayectoria. Totalmente, y es un punto muy importante porque los accionistas que están detrás de Pacific Asset Management, entre otros Sir John Beckwith, son unos de los empresarios más reputados e históricos dentro de la gestión de activos, con más de 4 décadas de experiencia en el mundo de la gestión de activos, habiendo creado en el pasado gestoras como Lion Trust o Thames River, con lo cual de muchísimos años de experiencia, y que después de haber cambiado de manos esas gestoras que han ido creando a lo largo de los años, han decidido crear una nueva gestora hace 7 años, que es Pacific Asset Management, donde atraer gestores muy experimentados, con muchas décadas de experiencia a su vez en inversiones. Una de las estrategias que estáis empujando es esta Pacific North of South All Cap Equity. Explícame, ¿qué es? Pues mira, este es un equipo de gestores dedicado única y exclusivamente a renta variable emergente, que se incorporó al equipo de Pacific Asset Management para gestionar su estrategia de mercados emergentes. Entonces se incorporó hace 7 años y lo único que hace este equipo es esa estrategia, ¿no? Porque, como te decía, luego hay otros 3 fondos más que gestionan otros 3 equipos distintos. Y se dedican a invertir en compañías cotizadas de renta variable emergente. ¿Cómo es el proceso de selección de esas compañías? Pues mira, el proceso de selección parte de la base de que hacen un primer filtro de los más de 30.000 compañías que hay dentro del mercado de emergentes en unos 30 países, basado únicamente en liquidez. Invierten en compañías que tengan una liquidez suficiente y en compañías que tengan estados financieros fiables. A partir de ahí tiene un proceso doble, un proceso de arriba abajo, top-down, y un proceso de abajo arriba, bottom-up. En el top-down analizan en primera instancia el coste de capital, que es la tasa a la cual van a descontar los flujos de caja futuros de esas compañías. Lo unen con la inflación y con la divisa de cada uno de los mercados en los que van a invertir, que son factores importantísimos porque pueden erosionar o eliminar casi la rentabilidad de esas inversiones que puedan tener en los mercados locales. Y después pasan a ese análisis bottom-up basado en fundamentales, en los que analizan esos estados financieros de las compañías, una serie de factores que ahora comentaremos, y a partir de ahí llegan a una valoración objetiva de las compañías. Entonces calculan cuál es el valor intrínseco de estas compañías, el valor teórico,
Si está cotizando en bolsa por debajo de ese valor intrínseco y tienen un margen de seguridad relevante, podrán invertir o invertirán en esa compañía. Si no tiene ese margen de seguridad y no está cotizando a niveles baratos, digamos, no invertirán en esa compañía. Bueno, el universo es enorme porque me estás hablando de 30 países que supongo que son muy diferentes porque estamos hablando de Asia, Latinoamérica, Europa, ¿no? Exactamente. Europa emergente, África incluso. Efectivamente, para que te das una idea, eso, unos 30 países, yo te diría que de media invierten entre un 60 y 70% en Asia. En la TAM invertirán aproximadamente un 20% por lo general y el resto del mundo, que incorporas, como bien dices, todos esos otros áreas geográficas y algunos mercados que se denominan frontera, con lo cual muy diversificado. A día de hoy, el fondo de inversión, ¿qué compañías lo componen? ¿Qué sectores? Pues mira, muy diversificado, agnóstico por áreas geográficas y por sectores, como te digo, con un peso relevante en Asia, pero también un peso bastante importante en la TAM. Como un apunte importante, están ahora mismo infraponderados, por ejemplo, en China, totalmente infraponderados en mercados como India, donde no tienen ninguna compañía en cartera, lo cual es algo un poco contrarian dentro de gestores emergentes, y ellos son muy de convicción, y estas apuestas les ha funcionado realmente bien. Y por otro lado, en cuanto a sectores, pues ellos son inversores value, como te decía al principio, ¿no? Buscan margen de seguridad, pero no se cierran en banda a invertir en determinados sectores. O sea, ellos invierten de forma activa en tecnología. De hecho, es el mayor peso que tiene ahora mismo en cartera, ¿no? Y dado, pues, lógicamente, por ese peso importante que tienen en países como China, en Taiwán, en Corea. Luego tiene mucho peso en consumo discrecional, ¿no? En lujo, ¿no? Esas clases medias pujantes en los mercados emergentes y que vienen impulsadas por ese crecimiento de las economías emergentes, que para el año que viene, por cierto, se espera que crezcan un 4%, comparado con 1,5% de los mercados desarrollados. Y luego también, pues, peso importante, por ejemplo, en financieros, ¿no? En mercados financieros, en bancos y otro tipo de compañías aseguradoras y demás. Y luego, pues, también con peso un poco menor, pues, en materiales, energía, lógicamente muy importantes y muy presentes en mercados emergentes. Me dices, Asia es ahí donde tiene el mayor peso, 60-70%, infraponderados en China, nada absolutamente de India. ¿Qué tienen en Asia? No sé si tienen Vietnam, tienen Singapur. ¿En qué tipo de países están más posicionados? Pues mira, tienen peso importante en China, en Taiwán, en Corea, en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos. En Arabia Saudita no tienen prácticamente peso, están infraponderados. No tienen nada en India, porque lo ven caro. Tienen alguna posición puntual en Vietnam, por ejemplo. Y bueno, pues allá donde vean que puede haber oportunidades de inversión, como te decía, en función de ese análisis de los fundamentales y del coste de capital de cada uno de los mercados en los que invierten. Pero ahí lo más importante es la empresa, ¿no? Eso es, efectivamente. O sea, yo te diría, de la contribución a la rentabilidad, 2/3 partes de la rentabilidad viene dado por el stock picking, por la selección de las compañías en las que ellos invierten, y 1/3 de esa rentabilidad viene dado por el country allocation o selección de los países, que es una derivada, es una consecuencia. O sea, esa selección de los países en los que invierten es más bien una consecuencia de las compañías que están en ese país, que son una buena oportunidad de inversión, ¿no? No tiene una visión en la que desde arriba seleccionen, hagan una alocación por país y luego entren a mirar en qué compañías invierten. Es más bien al revés. Viene dado por ese, como bien dices, ese análisis de fundamentales y de stock picking. Supongo que será, bueno, no sé si será más complicado el analizar una compañía con sede en Taiwán o con sede en Vietnam que una compañía con sede en Europa. Pues efectivamente, por eso, de ahí, como decíamos antes, ¿no? Uno de los aspectos más importantes que ellos miran es que esos estados financieros sean fiables, que tengan algún tipo de cobertura, pero un poco desde otro punto de vista lo que les gusta es invertir en compañías que no estén tan en el radar de otros grandes inversores, de índices de referencia. Invierten mucho en compañías fuera de índices de referencia porque es donde más ineficiencias se encuentran, ¿no? Son compañías que no están tan saturadas. Para que tengas una idea, miraba un dato ayer, antes de, preparando un poco la entrevista, ¿no? De los top 5 fondos de renta variable emergente, los fondos Growth gestionan 145 billion y los fondos Value gestionan 45 billion. Eso te da una idea
de lo saturado que está una parte del mercado versus la otra, ¿no? Pero esto es un value un poco especial, ¿no? Porque es value que tiene tecnología, es value que tiene crecimiento. Efectivamente, exacto. Ellos lo que siempre dicen es que, como te decía antes, también no se cierran en bandas sectores y ellos van a encontrar compañías value que en compañías que son de crecimiento, sin ninguna duda, ¿no? Compañías que están creciendo a ritmos muy potentes y, como te decía antes, aupados por ese crecimiento de las clases medias de los mercados emergentes, que en un momento determinado, por cualquier razón, por una razón de ineficiencia de mercado, se encuentran cotizando por debajo de su valor, el valor real, el valor intrínseco de esas compañías, ¿no? Con lo cual, ellos son totalmente agnósticos en ese aspecto. Me decías que es una cartera de convicción. ¿Eso significa que es una vez que eligen un valor, una compañía para incorporar a la cartera, la mantienen durante un largo tiempo? ¿Hay poca rotación? Hay poca rotación dentro de los mercados emergentes y unido a lo de convicción, luego te comento, que es una cartera muy diversificada porque tiene entre 70 y 100 compañías, pero lo que dices de rotación es muy importante. Ellos tratan de tener, o cuando invierten en una compañía es con vocación a largo plazo, pero también es verdad que los mercados emergentes son más volátiles que los mercados desarrollados, con lo cual, pues en muchos casos, compañías de esas 70 a 100 compañías que tienen cartera, pues hay casos en los que pues quizá la revalorización de esa compañía se produce de forma muy acelerada, ese precio llega a su valor intrínseco y la venden, la sustituyen por otra compañía, o la previsión de beneficios en un momento dado a futuro pues es peor de la que ellos determinan en un momento y también pues la podrían vender en ese momento, o hay un cambio de management, etcétera. Con lo cual, al final del día la rotación es entre un 40 y un 60%. En este momento está por debajo, está un 36% en los últimos 12 meses. Eso lo que quiere decir es que lo que han encontrado en este momento por ahora son compañías pues que les están funcionando bien, en las que tienen muchísima convicción, como bien decías, y que esperan tener un poco en el largo plazo. Me mencionabas también el crecimiento económico que se espera de las economías emergentes para este ejercicio, en torno al 4%. Realmente en los mercados emergentes es donde tenemos más población joven, con edad de trabajar, con menos edad para cobrar una pensión, ¿no? Y para detraer recursos de los gobiernos, de los sistemas, ¿no? Totalmente. Y aportar a la sociedad, ¿no? Efectivamente. Un ejemplo que siempre dice Camil Dimich, el cogestor del fondo, es Unión de Emiratos Árabes, ¿no? Dice, si es que tiene unos demographics que son únicos en el mundo, ¿no? Atrayendo a población muy preparada de todo el mundo, gente joven, en edad de producir, de generar, de aportar a la sociedad, y no de llevarse recursos del sistema, ¿no? Como bien dices, ¿no? Entonces, ese tipo de mercados les encanta, ¿no? Y además de eso, mercados a nivel general, ¿no? También miraba datos, ¿no? Los mercados emergentes representan más de la mitad de la población mundial, de los 7.900 millones representan unos 4.500 millones de habitantes, y ya representan algo más de la mitad del PIB a nivel mundial. Como bien dices, pues eso viene motivado por esos demographics tan pujantes, ¿no? Una sociedad joven, en edad de trabajar, y aportando a la sociedad. Y con una población o una clase media cada vez más creciente, ¿no? Efectivamente, exacto. Y bueno, que luego hay de todo, y como bien decías al principio, ¿no? Pues en 30 países hay de todo, pero por lo general pues son economías pujantes y creciendo, incluso ahora que está muy en boga China, ¿no? Pues lógicamente nos ha defraudado en los últimos meses quizá, y de ahí que el fondo esté ligeramente infraponderado en China todavía, aunque yo creo que en el largo plazo es una apuesta relevante. Pero en China, por ejemplo, pues el crecimiento va a estar por encima del 5%, que ya nos gustaría al resto de mercados desarrollados, ¿no? Crecer a esos niveles. ¿Cómo lo está haciendo en bolsa esta estrategia? Pues mira, esta estrategia lo está haciendo francamente bien. Bueno, el fondo, para empezar, por darte 4 datos rápidos, es 5 estrellas Morningstar, AAA Citywire, gestiona más de 1.100 millones, la estrategia gestiona, el fondo UCITS, 1.100 millones, la estrategia en total gestiona 1.500 millones, con una capacidad de llegar a 2.000 millones, donde se harán soft close, y luego ya la capacidad global serán 2.500, y el fondo este año está un 14% arriba en lo que llevamos de año, con lo cual batiendo al índice de referencia en unos 800 puntos básicos, un 8%. Si miramos a 3 años, esa diferencia con el índice se eleva a unos 1.000 puntos básicos, a un 10%. Y si nos vamos más allá en el tiempo, a unos 5 y 10 años, está en torno a un 5% por encima del índice de referencia, ¿no? Todo esto con unos datos, unos ratios realmente atractivos todavía, ¿no? Incluso después de haber tenido esta revalorización tan importante este año de un 14%, versus el índice y muchos comparables, lo que vemos es que el PER de la cartera sigue cotizando 8 veces, 8,1 veces, comparado con el índice que cotiza 12 veces,
que sigue siendo extremadamente barato. Es el momento en que los emergentes está más barato en los últimos 20 años, con lo cual una oportunidad de inversión realmente muy potente. Yo creo que es una gran oportunidad los mercados emergentes. Y si lo comparamos con mercados como el Standard & Poor's, por ejemplo, está cotizando a 20 veces, un poco por encima de la media histórica, está en torno a 13-14 veces, te dice mucho, ¿no? Y luego todo esto unido a un dividend yield, una rentabilidad por dividendo del 5,5%. Bueno, es una perita en dulce, ¿no? Totalmente. ¿Qué te voy a decir yo? Pero efectivamente. Oye, ¿volatilidad? Volatilidad, un poquito en línea con el índice de referencia, pero lo que trata es de estar un poquito por debajo, ¿no? Normalmente. Vamos, como decíamos antes, los mercados emergentes es algo un poco más volátil que el resto de mercados, pero tienes ese plus de posibilidad de revalorización. Recuérdame el nombre de la estrategia. Pacific North of South Emerging Markets All Cap. Vale, y un titular de cierre, o sea, una idea ancla que yo me lleve aquí en el disco duro, como digo, para que no se me olvide. Yo te diría que los emergentes representan en este momento una grandísima oportunidad de inversión, que supone una oportunidad de diversificar y que lo importante es invertir de la mano de un gestor muy experimentado, como son estos gestores que llevan 30 años gestionando únicamente mercados emergentes. Pues aquí me quedo con esa estrategia y con esa gestora, Pacific Asset Management. Lorenzo Parajes, Country Head en Campion Capital Iberia. Un auténtico placer conocerte, conocer a la gestora y también una de sus 4 estrategias. Igualmente, Habrá Susana. Oportunidad de conocer al resto. Ojalá, me encantaría. Un millón de gracias. Hasta pronto. Encantado. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. Vuelve Time to Fly de Air Europa. Y seas como seas, tenemos una oferta increíble para ti. Vuela a Europa desde solo 29 euros. O a Caribe, Centro o Sudamérica desde 283 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa. Tú decides. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Consultorio de fondos. Minutos, llegamos a las 11 de la mañana, abrimos consultorio de fondos de inversión hoy con Félix González, que es socio y director general de Capitales Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola Susana, buenos días. Encantado de estar con vosotros como siempre. Oye, emergentes, ¿solo para las carteras más arriesgadas o para las carteras más a largo plazo, para un plazo de inversión de 10, 12, 15 años? Ninguna de las dos cosas. Para todas las carteras, porque tenemos tanto renta fija emergente como renta variable emergente. Dentro de la renta fija emergente, además, podemos encontrar algunos vehículos que están gestionados de forma relativamente conservadora, teniendo en cuenta que la categoría de emergentes, tanto renta fija como renta variable, es una categoría de riesgo relativamente elevado, pero creo que es un segmento de inversión que tiene que estar, que tiene que formar parte, que tiene que estar, tiene que tenerse en cuenta para todo tipo de carteras con un perfil de riesgo de moderado a agresivo, pero obviamente también en función del entorno de mercado. Y este es el problema ahora. Es decir, a mí los emergentes me gustan a medio y largo plazo. Creo que es donde está el potencial de crecimiento de la economía mundial y el crecimiento también de los mercados financieros de cara a los próximos años, de cara a la próxima década, como tú bien apuntabas. Pero ahora es un momento delicado de mercado. Cíclicamente, además, los emergentes están sufriendo tanto el impacto de la desaceleración del crecimiento en las economías occidentales como también los problemas que está atravesando la economía china y, por lo tanto, aunque es una categoría o un segmento de mercado, tanto renta fija como renta variable, que me gusta mucho de cara a los próximos años, no creo que sea todavía el momento de incorporarlo a cartera. ¿A qué llamas tú medio y largo plazo? A ver, esto es complicado. Depende un poco también del tipo de vehículo que se esté gestionando o asesorando, también depende del perfil del cliente, ¿no? Es decir, corto plazo típicamente para nosotros son de días a pocas semanas, medio plazo de semanas a pocos meses y largo plazo pues estamos hablando ya de varios meses a años, ¿no? Yo, como sabes, siempre me alejo un poco de la tesis que venden los bancos y las grandes gestoras, ¿no? De que hay que invertir a largo plazo, 3-5 años vista. En el mundo en el que vivimos actualmente, 3-5 años vista es un infinito. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, la rentabilidad creo que hay que irla arañando y consiguiendo día a día, semana a semana, mes a mes, e ir leyendo puntualmente, ¿no? Todos los días el mensaje que nos mandan los mercados, ¿no? Nos mandan los mercados, ¿no? Y ahí ir construyendo la rentabilidad desde el corto plazo, ir construyendo la rentabilidad a medio y largo plazo, porque, como decía Keynes, a largo plazo estaremos todos muertos, ¿no? Entonces, para mí, el largo plazo, desde el punto de vista de las inversiones, probablemente es más corto plazo que lo que es la tónica común, ¿no? o en el mensaje comercial, ¿no? De los bancos y de las gestoras, ¿no? Yo diría que más allá de un año, bueno, incluso en el entorno que estamos ahora, ni siquiera meses, pero más allá de un año nadie sabemos lo que va a pasar realmente. Y bueno, ya te digo que de aquí a finales de año tampoco tenemos ninguna idea nadie, ni siquiera los bancos centrales, de lo que va a suceder, y creo que hay que ser en este sentido humildes, ir gestionando día a día las carteras de los clientes con prudencia por un lado, pero también con mucha atención para intentar aprovechar las oportunidades de generar rentabilidad que vayan surgiendo, insisto, en el día a día. En el más corto plazo, lo ideal es la renta fija porque por fin aporta valor a las carteras, y dentro de la renta fija, monetarios o investment grade europeo. Por riesgo, yo ahora mismo estaría más en la parte de monetarios, porque la curva de tipos está invertida en general en todos los países occidentales. Cuando decimos invertida, es una anomalía realmente financiera, pero ya llevamos más de 15 años acostumbrándonos a anomalías financieras, ¿no? Como consecuencia de las políticas monetarias aplicadas por bancos centrales. Pero volviendo a la curva de tipos, lo normal en una situación financiera normal es que cuanto más largo sea el plazo a que le prestas dinero a una empresa o a un gobierno, ¿no? A un tesoro, a un Estado, mayor sea la rentabilidad que tenga que pagar, porque mayor es el riesgo, ¿no? Mayor la incertidumbre, ¿no? Ahora mismo la curva de tipos está invertida porque el mercado está descontando la posibilidad de una entrada en recesión de la economía y que los tipos de interés, que ahora se mantienen relativamente elevados, acabarán bajando con el paso del tiempo, que esto es algo también que está por ver, ¿no? Por tanto, en el tramo corto de la curva, los plazos más cortos, es ahora donde sacamos rentabilidades más elevadas en renta fija y además al mismo tiempo con menor nivel de riesgo, con lo cual no hay demasiados incentivos, en mi opinión, para salirnos de los fondos monetarios por ahora. Más adelante, por ejemplo, si viéramos tipos en Europa claramente por encima del 4,5, 4,25, 4,5, en Estados Unidos por encima del 5, ¿no? Del 5. Me estoy hablando del largo, del 10 años, no del corto.
pues ahí yo creo que sí que se podría empezar a construir cartera en renta fija en tramos más medios, incluso con niveles de riesgo crediticio más altos, ¿no? Pero ahora mismo no compensa el riesgo y creo que hay más atractivo, ¿no?, en los tramos cortos con rentabilidades más elevadas y riesgos más bajos, como comentaba anteriormente. Ya. 915331851, teléfono directo de Radio Intereconomía, o tienen otro teléfono para mandar sus mensajes de audio o sus mensajes de texto. Nos escribe este oyente y nos dice esto. Buenos días, soy María, de perfil moderado. Mi consulta es sobre el fondo Lazard Credit Opportunities, que desde lo compré en marzo no deja de bajar. ¿Qué puedo hacer? ¿Dejarlo porque es un buen fondo y puede subir? ¿O bien traspasarlo a otro que tenga mejores perspectivas? Muchas gracias por el programa. ¿Qué dices, Félix? Pues muchísimas gracias a María. Bueno, a ver, mi respuesta va a ser en este caso doble. Pero por un lado, el fondo es un gran fondo, un grandísimo fondo de renta fija. Es uno de los fondos que está en nuestra lista preferida de fondos preferidos de renta fija. El tema es que ellos están ahora mismo la política de inversión del Lazard está orientada, creen que va a haber una recesión y que esa recesión va a provocar una caída de las rentabilidades de los bonos a largo plazo. Nosotros pensamos que como comentaba antes, que el escenario es acertado, creo que van al final a tener razón, pero que va a tardar un poco más en llegar y por lo tanto, mientras tanto, pues el mercado les está castigando. A María le diría, y al resto de los oyentes que tengan esta posición en el fondo, que si pueden aguantar, es un fondo a medio y largo plazo en el sentido de unos meses más. Creo que es un fondo que al final lo va a hacer bien y que el entorno o el escenario al que están, digamos, con el que están gestionando ahora la cartera, creo que es el acertado. Lo que pasa es que creo que todavía va a seguir perdiendo algo de dinero en estos próximos meses hasta que ese escenario se acabe de concretar. Para los que ya estén nerviosos o no quieran aguantar estos próximos meses en el fondo, yo le recomendaría traspasar esa posición del Lazard a un fondo que hemos comentado en otras ocasiones desde estos micrófonos, que es el NCA Invest Alpha Bonds. Es un fondo que en este entorno es un poquito más conservador que el fondo de Lazard, también muy ágil como el fondo de Lazard, pero en este entorno lo está haciendo mejor. Tienen dos filosofías de inversión completamente distintas, pero en este momento nosotros, que también tuvimos el Lazard en su momento en cartera, lo sacamos y nos quedamos con el NCA. Vale. Voy con más consultas, 609 22 47 16. Me escriben al WhatsApp también y me dicen, el Schroder International Selection Fund Asian Opportunities Accumulation. ¿El accumulation qué significa, Félix? Vale, en los fondos de inversión hay muchos apellidos, ¿no? Y cada uno de esos apellidos tiene una connotación o describe una parte de la operativa de ese fondo. En los fondos, cuando hablan del apellido accumulation, son dos alternativas, accumulation o distribution, que traducido al español es acumulación o distribución. En muchos países en donde no hay un tratamiento fiscal favorable para el traspaso de fondos de inversión, como es el caso de España, los clientes pueden, y nosotros también lo podemos hacer, pero no tiene mucho sentido hacerlo en España, pueden elegir entre un fondo que acumula los rendimientos que va generando, es decir, va aumentando el capital del fondo y se sigue generando rentabilidad sobre esa rentabilidad acumulada, o hay otros fondos o fondos que tienen las dos opciones, que es distribuir anualmente parte de la rentabilidad generada. Entonces, los fondos que tienen la clase de distribución, y si se compra una clase de distribución, pues recibiremos a discreción del gestor cada año en liquidez una parte de la rentabilidad generada, y para los fondos que son de acumulación esa opción no se va a dar. Es decir, la rentabilidad acumulada se queda íntegramente dentro del patrimonio del fondo y sigue generando rentabilidad de cara al futuro. En el caso de España no tenemos mucho interés en hacer eso porque la distribución genera una carga fiscal, es decir, hay que tributar por el dinero recibido. Y en todo caso, si algún partícipe, si algún inversor necesita retirar dinero para su consumo, en algún momento lo puede hacer directamente de la posición de acumulación del fondo y solo tributar por una parte pequeña de la parte que retira, porque ahí hay un tratamiento fiscal que ahora sería complejo explicar,
pero no se tributa por el total que se retira, sino por la parte de rentabilidad atribuida a la parte retirada, con lo cual el coste fiscal de esa retirada es bastante más pequeño, ¿no? Entonces, en España, con carácter general, no nos interesa por el marco fiscal que comentaba anteriormente y que nuestros oyentes conocen perfectamente, no nos interesa con carácter general comprar la clase de distribución, sino la de acumulación. Vale. 915331851. Decías que es muy importante los apellidos del fondo de inversión. Además del accumulation, ¿qué otros apellidos puede tener un fondo de inversión que debamos tener en cuenta? O sea, yo sé que cuando viene hedge ya significa divisa cubierta, pero ¿qué más elementos para intentar acertar? Porque un único fondo puede tener muchos apellidos, ¿no? Y depende de el que compramos, podemos ganar más o menos. Exacto, porque tiene implicaciones sobre la política de inversión o cómo se traduce esa política de inversión al final a nivel operativo, ¿no? Como tú decías, el euro hedge significa que el riesgo de divisa está cubierto, pero también cuidado ahí, porque hay veces que ponen fondos en una divisa, pero esa divisa es la divisa administrativa, es decir, pueden ponerte un fondo en dólares de divisa administrativa, es decir, que todo el cálculo de valor liquidativo se pasa luego a dólares, pero el riesgo subyacente real está en divisas. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los fondos emergentes a los que nos referíamos anteriormente, ¿no? Que pueden ser cubiertos a dólares, pero puede ser la divisa, digamos, de administración del fondo del dólar, pero implícitamente también están sujetos al riesgo de divisa de cada una de las posiciones que componen el fondo, ¿no? Los otros apellidos que son muy importantes, aparte de los que hemos comentado hasta ahora, son los que de alguna forma nos describen en qué tipo de fondo estamos invirtiendo. Si es un fondo de renta variable, si es value o growth, por ejemplo, si es de qué tipo de mercado de renta variable, si es emergente, si es global, si es de un segmento concreto o bien a nivel geográfico o a nivel sectorial. Y luego hay otro apellido que es importantísimo, que son las famosas letras que acompañan al final del fondo, y esas letras, en función de cada gestora, nos identifican la clase comercial en la que estamos invirtiendo. Típicamente suele haber 3 clases comerciales: la clase de retail, que es la más cara, muy cara, que suele ser la que los bancos dan a sus clientes con carácter general; la clase de banca privada, que es la que se puede exigir o se exige cuando ya tienes un patrimonio suficientemente alto a invertir; y luego lo que era antiguamente la clase institucional, que ahora se ha duplicado en lo que se llama la clase sin comisiones o la clase limpia. Normalmente suelen ser las letras I, a la que deberían tener acceso todos los clientes si lo exigen, pero a la que pueden tener directamente acceso si trabajan con un asesor independiente, que no cobre comisiones del banco. La diferencia en un fondo de renta variable con clase de retail a clase limpia, pues podemos estar hablando de una comisión en clase limpia del 0,6-0,7, mientras que en una clase de retail estás pagando un 2. Estás pagando aproximadamente entre 1,4 y 1,5 puntos porcentuales más al año de coste por no recibir nada a cambio. Es un dinero que se queda mayoritariamente el banco que está comercializando ese fondo. Por lo tanto, como siempre hemos recomendado, hay que presionar, hay que también negociar para obtener las clases comerciales más baratas, porque no aportan nada la diferencia entre una clase comercial a la otra en términos de rentabilidad, salvo el hecho de que nos quitan mayores gastos, y por lo tanto esos gastos van en contra de la rentabilidad neta que obtenemos al final de cada año del fondo en el que invertimos. Siempre procurar trabajar a nuestros oyentes que presionen para trabajar con la clase limpia de los fondos, no con clases comerciales de banca privada o de retail. Mira, tengo una consulta, un audio. Buenos días, desde Murcia. Tengo el Amundi Protect 90. Es un garantizado y estoy perdiendo un 7%. ¿Lo cambiaría por otro fondo? Vale, vamos a ver. Los fondos garantizados son garantizados a vencimiento. Por lo tanto, entre medias, lógicamente están sujetos a la fluctuación del activo en el que invierte. Con carácter general, yo llevo ya más de 25 años en la industria y en toda mi vida profesional solo he visto un único fondo garantizado que técnicamente me gustara en toda mi vida, y era además un fondo bastante profesional, quiero decir que no se vendía para clientes particulares, era un fondo de divisas. Por lo tanto, con carácter general, no inviertan en fondos garantizados. Me consta que ahora los grandes bancos están aprovechando para volver a colocar garantizados en telefónicas, en Iberdrolas, con cosas así. Además, este es un indicador clarísimo. Cuando el mercado va a caer o está débil, los bancos colocan garantizados porque en gran parte están sacando su cartera de lo que no quieren para colocárselo a sus clientes. No inviertan en fondos garantizados con carácter general. No es una buena decisión de inversión. Son caros implícitamente, aunque no se vea, son muy caros. Los bancos cobran una comisión implícita muy elevada. Se ata al cliente
durante 1 año y medio, 2 años, 3 años. Ahora estoy viendo algunos garantizados que están saliendo con plazos de 18 meses, 15 meses. Entonces, no inviertan en garantizados. Lo que pasa es que nuestra oyente no va a poder salir de ahí ahora y va a tener, no le va a quedar más remedio que esperar al vencimiento para recuperar esa inversión y que efectivamente al vencimiento se active esa garantía. Félix González, Capital Familiar y AFI, gracias por la formación, gracias por los consejos y gracias por ayudar a los oyentes. Que tengas buen día, cuídate. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, Félix, chao. Como para mí, lo importante para ti es ahorrar en tu compra diaria. Haz como yo y acércate a Supercore, Hipercore o al supermercado del Corte Inglés, donde más allá de disfrutar de sus buenos precios todos los días, encontrarás ofertas increíbles de verdad en primeras marcas de alimentación, droguería, higiene personal y, por supuesto, la mayor y más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y la charcutería Max Selecta. Por ejemplo, tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas, ultramarinos, lácteos, refrigerados, congelados, detergentes, pañales. Y también hay un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en nutrición y bienestar, que podrás utilizar para compras superiores a 12 euros en el mismo departamento del 21 de septiembre al 4 de octubre de este año. Y como siempre, con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que hará más fáciles y cómodas tus compras. Aprovechase solo en Supercore, en Hipercore y en el supermercado del Corte Inglés. También en tienda, en la web y en la app. Lo mejor para tu compra diaria. Consulta condiciones de las promociones. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold